Bienvenido. Hoy quiero invitarte a cuestionar todo lo que crees saber sobre la realidad. Imagina por un momento que nada, absolutamente nada de lo que ves a tu alrededor, existe hasta que tú lo observas. Suena extraño, incluso imposible, pero es un principio profundo que la conciencia moderna y los grandes maestros espirituales, como Eckhart Tolle, nos invitan a explorar. Desde que nacemos nos enseñan a vivir en un mundo lleno de certezas. El tiempo, el espacio, las personas, los objetos, todo parece sólido, fijo, independiente de nosotros. Pero, ¿y si te dijera que la percepción que tienes del mundo no es un espejo exacto de lo que realmente sucede, sino una proyección de tu atención, de tus pensamientos y de tu conciencia? Lo que llamamos realidad podría ser mucho más flexible, más dependiente de nuestra mente de lo que creemos. Cada instante que prestas atención, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que sientes, contribuye a moldear lo que experimentas. No es ciencia ficción, no es un juego de palabras. Es una invitación a despertar, a reconocer que la experiencia de la vida depende en gran medida de tu presencia consciente. En esta primera parte, vamos a explorar la idea central. Nada existe hasta que la observas. Vamos a cuestionar la certeza de todo lo que tomamos como real y a descubrir cómo este simple cambio de perspectiva puede abrirte a una comprensión más profunda del aquí y ahora. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has detenido a notar cómo cambia tu experiencia de la realidad dependiendo de dónde enfocas tu atención? Lo que pasa desapercibido puede no tener existencia para ti, pero en cuanto la observas, de repente, está ahí, presente, vivo, influyendo en tu mente y en tus emociones. Esta no es solo una reflexión filosófica, es un fenómeno que puedes empezar a experimentar hoy mismo, con atención plena y conciencia de tus pensamientos. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo tus pensamientos y tu atención crean la realidad que percibes, y veremos por qué esto es más importante de lo que imaginas para tu paz interior y tu libertad mental. Ahora que hemos planteado la idea de que nada existe hasta que lo observas, vamos a profundizar en cómo funciona esto en la práctica. Todo lo que percibes, todo lo que llamas realidad, pasa primero por el filtro de tu mente. Tus pensamientos, tus creencias y tu atención actúan como un lente que selecciona, amplifica y da forma a lo que experimentas. Imagina que tu mente es como una cámara fotográfica. Lo que decides enfocar se vuelve nítido, lo que ignoras se desvanece. Si estás atento a los problemas, al miedo o a lo que no funciona, tu mundo se llenará de eso. Pero si diriges tu atención a la belleza, a la conciencia del momento presente, incluso a los detalles más pequeños de la vida, de repente todo adquiere un nuevo color, un nuevo significado. Eckhart Tolle nos recuerda que la mayor parte del tiempo vivimos en un estado de inconsciencia, atrapados en recuerdos del pasado o anticipaciones del futuro. Nuestra atención está dispersa y nuestra mente interpreta cada estímulo de manera automática, creando lo que creemos que es real. Pero cuando aprendes a detener ese flujo constante de pensamientos y a traer tu atención al ahora, descubres algo sorprendente. La realidad cambia. No cambia por arte de magia, sino porque tu percepción se transforma. Lo que antes parecía fijo, rígido o inmutable, ahora puede ser experimentado de manera diferente, más clara y más plena. Este es un principio que puede parecer simple, pero tiene un poder enorme. Cuando comprendes que tu conciencia da forma a tu experiencia, comienzas a darte cuenta de que no eres un mero observador pasivo, sino un participante activo en la creación de tu mundo. Cada pensamiento consciente, cada momento de presencia, tiene el potencial de transformar tu vida. En la próxima parte, exploraremos ejemplos prácticos de cómo podemos usar nuestra atención para cambiar la realidad que percibimos, sin necesidad de teorías complicadas, solo a través de la conciencia y la presencia. Hemos hablado de que nada existe hasta que lo observas y de cómo tu mente moldea tu percepción del mundo. Ahora es momento de ver cómo esto se aplica en la práctica. La buena noticia es que no necesitas herramientas complicadas ni teorías difíciles de entender. Todo comienza con algo tan simple como prestar atención, pero atención de verdad, sin distracciones ni juicios. Primero, observa cómo tus pensamientos crean tu experiencia. Por ejemplo, cuando estás preocupado por algo que puede suceder mañana,
Tu mente comienza a construir escenarios, imágenes y emociones que parecen reales. Te sientes ansioso, tenso o incluso atrapado, aunque lo que imaginas todavía no haya ocurrido. Ahí tienes un ejemplo claro. Tu percepción está creando una realidad que, en esencia, no existe. Ahora, imagina lo contrario. Dedica unos minutos a observar algo simple, como la luz entrando por la ventana o el sonido del viento en los árboles. Tu atención consciente sobre estos detalles transforma tu experiencia. De repente te das cuenta de que hay un mundo vivo a tu alrededor que antes pasaba desapercibido. Esta es la primera técnica para comenzar a experimentar la creación consciente de tu realidad. Traer tu atención al presente y enfocarte en lo que realmente existe ahora, no en lo que tu mente imagina. Otra forma poderosa de usar tu atención es a través de tus emociones. Muchas veces reaccionamos automáticamente a situaciones sin darnos cuenta de que la emoción que sentimos intensifica la percepción de esa situación. Por ejemplo, si sientes miedo al hablar en público, tu mente amplifica cada pequeño error, cada mirada de la audiencia, hasta que parece que todo es negativo. Pero si detienes un momento ese flujo automático y te centras en la sensación de estar vivo, respirando, sintiendo el presente, tu percepción cambia. Ya no estás atrapado en la historia que tu mente te cuenta. Estás presente y la realidad se transforma. Eckhart Tolle insiste en que este poder de atención no se trata de control, sino de conciencia. No es que debas forzar la realidad a ser como quieres. Es que cuando observas conscientemente, dejas de reaccionar al mundo de manera automática y comienzas a interactuar con él desde un lugar de claridad y presencia. En otras palabras, tu percepción ya no es un espejo distorsionado por pensamientos y emociones inconscientes. Se convierte en una ventana limpia hacia la experiencia real. Finalmente, un ejercicio práctico que puedes empezar hoy. Durante unos minutos, elige un objeto a tu alrededor y obsérvalo con toda tu atención. Nota los colores, las formas, las texturas, incluso los detalles que normalmente ignoras. Mientras haces esto, observa cómo cambia tu experiencia. Te das cuenta de que tu percepción influye en lo que consideras real. Este simple acto de atención consciente puede ser el primer paso para comprender cómo tus pensamientos y tu observación participan en la creación de tu mundo. En la siguiente parte, profundizaremos en por qué la mayoría de las personas no perciben esta realidad consciente y cómo la mente tiende a posponer la felicidad, manteniéndonos atrapados en patrones automáticos sin darnos cuenta. Por ahora, hemos visto que tu atención y tu conciencia moldean la realidad que experimentas. Pero si esto es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de las personas no viven plenamente en el ahora? La respuesta está en cómo funciona la mente humana. Nuestra mente tiene un patrón automático. Constantemente analiza, compara, juzga y anticipa. Siempre está pensando en lo que pasó o en lo que podría pasar. Esta actividad mental constante es útil en algunos contextos, pero se vuelve un obstáculo cuando intentamos vivir conscientemente. Mientras estamos atrapados en recuerdos o preocupaciones futuras, no estamos presentes, y lo que existe para nosotros queda limitado a esos pensamientos, no a la realidad que nos rodea. Eckhart Tolle explica que esta actividad mental genera una especie de ilusión. Creemos que la felicidad está en otro lugar, en otro momento, en un logro futuro o en un recuerdo pasado. Nuestra mente pospone la felicidad porque siempre la asocia con algo externo. Seré feliz cuando logre esto, cuando tenga aquello, cuando suceda lo otro. Y mientras tanto, seguimos desconectados del único momento donde la vida realmente ocurre, el ahora. Este ámbito mental es tan automático que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta. Viven atrapadas en una especie de piloto automático, reaccionando a la vida sin observarla conscientemente. Y mientras la atención permanece dispersa, la realidad que perciben es parcial, fragmentada, moldeada por el miedo, la ansiedad y la ilusión de control. La buena noticia es que este patrón se puede romper. No necesitas cambiar tu vida de golpe ni hacer nada extraordinario. Solo requiere un paso: traer la atención al presente, observar los pensamientos sin engancharte en ellos
y darte cuenta de que la realidad no depende únicamente de lo que la mente cree que es importante. Cuando logres esto, incluso por unos segundos, experimentas una sensación de libertad y claridad. Te das cuenta de que la felicidad no está en un futuro incierto ni en un pasado que ya no existe. Está disponible ahora, en cada instante que eliges estar presente. Cada vez que haces esto, entrenas a tu mente para percibir la realidad de manera más clara y completa, y comienzas a ver que, efectivamente, nada existe hasta que lo observas. Ahora exploraremos cómo los pensamientos conscientes y la atención plena pueden transformar no solo tu percepción, sino tu vida entera, y veremos técnicas concretas para mantener la presencia en situaciones diarias. Ahora que entendemos cómo la mente pospone la felicidad y cómo la percepción depende de nuestra atención, vamos a entrar en lo práctico. ¿Cómo puedes empezar a experimentar la realidad desde el momento presente y tomar conciencia de que nada existe hasta que lo observas? La primera técnica es la observación silenciosa de tus pensamientos. No se trata de intentar controlarlos ni de juzgarlos, solo de notar su presencia. Durante unos minutos cada día, siéntate en silencio y presta atención a los pensamientos que surgen. Observa cómo vienen y van, como nubes en el cielo, sin engancharte en ellos. Esto te ayuda a reconocer que tus pensamientos son eventos de la mente, no la realidad en sí misma, y que tu conciencia puede estar más allá de ellos. La segunda técnica es la atención plena a los sentidos. Camina por tu casa o por la calle y enfócate en lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes en tu piel. Siente cada textura, escucha los sonidos sin etiquetarlos, observa los colores y formas sin analizarlos. Este simple acto de atención transforma la experiencia de la realidad. De repente, cada instante se vuelve más vívido, más real, porque tu mente deja de estar atrapada en historias del pasado o preocupaciones del futuro. Otra herramienta poderosa es el uso consciente de la respiración. Respirar no es solo un proceso físico, es un ancla constante al presente. Cada vez que notes que tu mente se ha dispersado hacia preocupaciones o recuerdos, lleva tu atención a la respiración. Observa cómo entra y sale el aire, cómo se expande tu pecho o tu abdomen. Con cada inhalación y exhalación, traes tu conciencia a la hora, recordando que la realidad que experimentas depende de tu atención consciente. Además, puedes aplicar la atención en tus emociones. En lugar de reaccionar automáticamente a cualquier sensación, detente un momento y obsérvala. Pregúntate, ¿estoy reaccionando a lo que está sucediendo o a un pensamiento sobre lo que podría suceder? Esta práctica te permite distinguir entre la experiencia real y las interpretaciones de la mente, fortaleciendo tu capacidad de vivir presente y percibir la realidad de manera más clara. Lo más importante es recordar que la práctica no requiere perfección ni largos periodos de tiempo. Incluso, unos segundos de conciencia presente pueden cambiar tu experiencia de la realidad. Cada vez que observas, estás participando activamente en la creación de tu mundo. Nada existe hasta que lo observas, y cuanto más entrenes tu conciencia, más verás cómo tus percepciones, emociones y vida cotidiana se transforman de manera profunda y sutil. Hemos aprendido que la realidad depende de nuestra atención y que nada existe hasta que lo observamos. También hemos visto técnicas prácticas para entrenar la conciencia y vivir en el ahora. Sin embargo, muchas personas descubren que, aunque intentan practicar, la mente sigue llevándolas de vuelta al pasado o al futuro. Esto sucede por varios obstáculos que vamos a explorar y aprender a superar. El primer obstáculo es el hábito de la identificación con los pensamientos. Desde pequeños, nos enseñan a creer que somos lo que pensamos, que cada pensamiento define quiénes somos y cómo es la realidad. Esta identificación automática genera reactividad. Cualquier pensamiento negativo o miedo se siente real y urgente, y nos arrastra fuera del momento presente. La solución no es eliminar los pensamientos, sino observarlos como simples eventos de la mente. Reconocerlos como simples eventos de la mente te permite recuperar la presencia y darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los observa. El segundo obstáculo es la resistencia a lo que es.
Muchas veces la mente quiere que la realidad sea diferente, que los demás actúen como esperamos, que las situaciones cambian a nuestro favor. Esta resistencia genera frustración, estrés y ansiedad. La práctica aquí consiste en aceptar lo que ocurre en el presente sin resistirse, observando los hechos tal como son y no tal como queremos que sean. Esto no significa resignación, significa claridad y presencia. Y desde esa claridad puedes actuar con eficacia sin quedar atrapado en la reactividad emocional. El tercer obstáculo es la distracción constante. Vivimos rodeados de estímulos, teléfonos, redes sociales, ruido o trabajo. La mente se acostumbra a saltar de un estímulo a otro, perdiendo la conexión con el ahora. La manera de superar esto es entrenar micromomentos de presencia durante el día. Incluso 30 segundos de atención plena a tu respiración, a tus movimientos o a lo que ves y escuchas pueden resetear tu conciencia y recordarte que la realidad que experimentas depende de dónde colocas tu atención. Finalmente, el cuarto obstáculo es la prisa y la urgencia de vivir en el futuro. Creemos que la vida ocurre después o cuando pase esto, y mientras tanto dejamos de percibir lo que sucede ahora. Practicar la pausa consciente, la respiración y la observación detallada de cada instante es la llave para romper este patrón. Cada vez que traes tu atención al presente, reafirmas que nada existe hasta que lo observas y que el momento actual es lo único real. Superar estos obstáculos no es un proceso rápido, pero cada esfuerzo consciente fortalece la capacidad de vivir plenamente. Con práctica constante, la atención deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural, y tu experiencia del mundo se transforma radicalmente. Hemos hablado de cómo la realidad depende de tu atención, de técnicas para entrenarla y de los obstáculos que bloquean tu presencia. En esta parte vamos a explorar un aspecto aún más poderoso: cómo vivir conscientemente puede cambiar tu vida de manera profunda y tangible. Cuando practicas la atención plena y observas la realidad sin dejar que la mente dicte tu percepción, empiezas a notar cambios sutiles pero significativos en tu día a día. Las relaciones con los demás se vuelven más claras y auténticas, porque ya no reaccionas automáticamente a tus juicios o expectativas. Escuchar a alguien sin el ruido de pensamientos previos permite una conexión real, basada en el presente y no en proyecciones mentales. Además, la vida cotidiana deja de sentirse monótona o pesada. Cosas simples como caminar por la calle, preparar un café o escuchar un sonido adquieren una vividez sorprendente. La atención consciente transforma lo ordinario en extraordinario, porque al enfocarte plenamente en el momento, te das cuenta de que la realidad que experimentas depende de dónde colocas tu percepción. Nada existe hasta que lo observas, y esto convierte cada instante en un acto de creación consciente. Otro cambio profundo ocurre en tus emociones. Al observar tus pensamientos y sentimientos sin engancharte, reduces la ansiedad, el miedo y la frustración. Empiezas a experimentar paz interior incluso en situaciones difíciles, porque tu conciencia ya no está atrapada en la ilusión de control ni en expectativas del pasado o del futuro. La felicidad deja de ser algo lejano y se vuelve accesible en cada instante que eliges estar presente. Incluso tus decisiones y acciones se vuelven más efectivas. Al actuar desde la claridad del ahora, no desde la reactividad automática, eliges con mayor sabiduría y precisión. La vida se siente menos caótica y más armoniosa, porque tu atención consciente es el hilo que conecta tus pensamientos, emociones y acciones con la realidad tal como es. En esencia, entrenar la conciencia y vivir presente no es solo una práctica espiritual, es una herramienta práctica para transformar tu existencia. Cada instante de atención plena es un paso hacia una vida más auténtica, plena y consciente. Este es el verdadero poder que Eckhart Tolle nos invita a descubrir, la capacidad de percibir y moldear la realidad a través de nuestra propia conciencia. Ahora es momento de consolidar estas ideas y ver cómo integrarlas de manera práctica en tu día a día. Es importante entender que la atención consciente no es un logro que alcanzas de golpe. Es un hábito que se cultiva poco a poco.
Cada instante en el que decides observar la realidad sin filtros de juicio es un paso hacia la liberación del piloto automático. Incluso unos segundos de conciencia plena pueden cambiar la percepción de todo lo que ocurre a tu alrededor. Con la práctica constante, notarás que tu vida deja de estar dominada por la mente reactiva y empieza a fluir con mayor claridad y calma. Una forma efectiva de consolidar esta práctica es establecer anclas de presencia durante el día. Puede ser cualquier cosa: tu respiración, un sonido, un objeto que veas frecuentemente, incluso la sensación de tus pies tocando el suelo mientras caminas. Cada vez que vuelves tu atención a estos anclajes, entrenas tu mente para permanecer en el momento presente y recordarte que nada existe hasta que lo observas. Estos pequeños ejercicios diarios crean un impacto profundo con el tiempo, porque reprograman la mente para percibir la realidad desde la conciencia en lugar de la reacción automática. Otro aspecto clave es integrar la atención consciente en las relaciones y actividades cotidianas. Escuchar a alguien plenamente, observar la naturaleza, prestar atención a los movimientos de tu cuerpo, incluso tareas simples como lavar los platos o preparar un café, pueden convertirse en prácticas de presencia. Al hacer esto, cada acción se vuelve un recordatorio de que la realidad surge a través de tu percepción consciente. La rutina deja de ser mecánica y se transforma en una oportunidad constante de experimentación y aprendizaje. Además, practicar la conciencia de manera regular fortalece la resiliencia emocional. Los desafíos dejan de sentirse abrumadores porque aprendes a observar tus reacciones, a identificar los patrones automáticos y a mantener la calma incluso en medio de la incertidumbre. La mente deja de controlar la experiencia. Tú te conviertes en el observador consciente que puede elegir cómo responder, y esto cambia radicalmente la forma en que percibes la realidad y la vida misma. Por último, es importante recordar que cada instante es una oportunidad para comenzar de nuevo. No importa cuán distraída o reactiva haya estado tu mente hasta ahora, en cualquier momento puedes volver a traer la atención al presente. Nada existe hasta que lo observas, y esto significa que cada segundo contiene el potencial de transformación. Cada momento es un nuevo comienzo para vivir plena y conscientemente. ¿Qué ocurre cuando esta práctica se mantiene a lo largo del tiempo y se convierte en un estilo de vida? Uno de los resultados más notables es una profunda sensación de paz interior. Cuando la mente deja de dictar cada pensamiento, emoción y reacción, descubres un espacio de quietud dentro de ti que no depende de las circunstancias externas. Este estado no es un escape de la realidad, sino una manera de experimentarla más plenamente. Cada desafío se enfrenta con claridad sin que el miedo, la ansiedad o la preocupación controlen la experiencia. La mente deja de controlar la experiencia, tú te conviertes en el observador consciente que puede elegir cómo responder. Y esto cambia radicalmente la forma en que percibes la realidad y la vida misma. Otro efecto poderoso es la capacidad de percibir la vida con mayor intensidad y detalle. Cuando tu atención está entrenada para observar conscientemente, incluso lo más cotidiano se vuelve significativo. Los colores, sonidos, texturas y emociones se perciben de manera más vívida y notas matices que antes pasaban desapercibidos. Este nivel de percepción no solo enriquece la experiencia diaria, sino que también genera gratitud y apreciación por la vida tal como es. La conciencia prolongada también modifica la relación con los demás. Las interacciones dejan de estar dominadas por juicios, expectativas o reacciones automáticas. Escuchar, observar y responder desde la presencia consciente fortalece la conexión con otros, fomenta la empatía y permite relaciones más auténticas y profundas. Los conflictos se manejan con mayor serenidad y la comunicación se vuelve más efectiva, porque no está distorsionada por la mente reactiva. A nivel emocional, la resiliencia se vuelve natural. La práctica continua de la presencia te permite mantener un equilibrio frente a dificultades, pérdidas o cambios. Aprendes a ver los pensamientos y emociones como fenómenos transitorios, no como verdades absolutas que deben dominar tu vida. Esto genera libertad, la libertad de elegir cómo responder y la libertad de no quedar atrapado en el ciclo de sufrimiento que la mente automática suele crear. Mantener la conciencia activa a largo plazo
abre la puerta a la transformación profunda de la vida. La realidad que experimentas deja de ser una serie de eventos inconexos dictados por la mente. Se convierte en un flujo continuo de experiencias que puedes percibir y moldear conscientemente. Nada existe hasta que lo observas, y esto significa que cada segundo contiene el potencial de transformación. Cada momento es un nuevo comienzo para vivir plena y conscientemente. Hasta ahora, hemos explorado la percepción consciente, técnicas prácticas, obstáculos y los resultados a largo plazo de vivir presente. Ahora es momento de abordar un aspecto crucial: cómo mantener la atención y la presencia como un hábito natural en tu vida cotidiana. El primer paso es reconocer que la conciencia no es algo que se logra una vez y ya está. Es un músculo que necesita ejercitarse continuamente. Cada momento que eliges observar sin juzgar, cada vez que traes tu atención al presente, estás fortaleciendo ese músculo. Con práctica diaria, incluso durante actividades rutinarias, la conciencia se vuelve automática y tu percepción de la realidad cambia de manera sostenida. Una técnica poderosa es el uso de micromomentos de presencia. Puedes aplicarlos en cualquier situación, mientras caminas, cocinas, hablas con alguien o incluso mientras respiras. Dedicar unos segundos a estar plenamente consciente de lo que estás haciendo y sintiendo, sin dejar que la mente divague, tiene un efecto acumulativo enorme. Poco a poco, estos micromomentos se expanden y se convierten en un estado continuo de presencia. Otro aspecto clave es la autoobservación constante. Pregúntate varias veces al día: ¿estoy reaccionando automáticamente o estoy observando consciente? Esta simple pregunta genera un espacio entre el estímulo y tu reacción. Ese espacio es donde ocurre la verdadera libertad. Ahí es donde puedes elegir cómo responder y donde la realidad se percibe con mayor claridad. Además, es importante aceptar que habrá retrocesos. La mente tiende a distraerse, los pensamientos automáticos regresan y es normal que la atención se disperse. La práctica de la conciencia no consiste en eliminar los pensamientos, sino en volver continuamente el presente cada vez que notes que tu mente se ha ido. Cada retorno fortalece la conexión con la realidad y reafirma que nada existe hasta que lo observas. Integrar la conciencia en la vida diaria significa aprovechar cada experiencia como oportunidad de práctica. Desde lo más simple hasta lo más complejo, todo momento es terreno para entrenar la atención y la presencia. Comer, caminar, hablar, trabajar o incluso enfrentarte a situaciones difíciles se convierte en una oportunidad para observar, sentir y experimentar la realidad de manera plena y consciente. Si mantienes esta práctica constante, notarás que tu vida empieza a cambiar de manera sutil pero profunda. Las experiencias ordinarias se vuelven significativas, los problemas se enfrentan con claridad y tu relación con el mundo y contigo mismo se transforma. Vivir consciente se convierte en una forma natural de existir y la percepción de la realidad se enriquece como nunca antes. Estamos recorriendo un camino profundo. Hemos visto cómo la realidad depende de tu atención, cómo entrenar la conciencia, superar obstáculos, aplicar técnicas prácticas y observar los resultados a largo plazo. Antes de cerrar, es importante detenernos un momento y reflexionar sobre lo que todo esto significa para tu vida cotidiana. Recuerda el principio central: nada existe hasta que lo observas. Esto no es solo una frase intrigante, es una guía práctica para vivir con mayor claridad y libertad. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción se convierten en una oportunidad para experimentar la realidad de manera consciente. La mente automática puede intentar distraerte o llevarte al pasado y al futuro, pero tu conciencia siempre tiene el poder de regresar al presente. La práctica de la atención consciente transforma más que la percepción. Transforma la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. Las emociones negativas, el estrés y la ansiedad pierden fuerza cuando aprendes a observarlos sin identificación. Las relaciones se vuelven más auténticas y profundas, y las situaciones difíciles dejan de sentirse abrumadoras, porque ahora respondes desde la claridad y no desde la reacción automática. Integrar la conciencia en la vida diaria no requiere grandes cambios externos. Se trata de micromomentos. Observar tu respiración, prestar atención a tus sentidos, reconocer pensamientos y emociones sin engancharte y traer tu atención a cada instante.
Con práctica constante, estos momentos se acumulan y se convierten en un estado natural de presencia que transforma tu experiencia de la vida. Es fundamental comprender que la verdadera libertad y la felicidad están disponibles aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, no en la acumulación de logros o posesiones. La conciencia del presente es la llave que desbloquea la plenitud y cada instante es una oportunidad para experimentarla. Este conocimiento no es solo teoría, es algo que puedes experimentar directamente, comenzando con tu propia atención consciente en este mismo momento. Ahora nos adentraremos en la experiencia directa del presente y cómo sentirla plenamente puede transformar incluso los momentos más ordinarios. Estar presente no significa eliminar los pensamientos o emociones. Se trata de dejar que surjan, que pasen, sin engancharte en ellos. Cuando aprendes a hacerlo, cada instante se percibe con mayor claridad y riqueza. Piensa en caminar por la calle. En lugar de estar perdido en la agenda del día o en preocupaciones, puedes notar el sonido de tus pasos, el viento en tu piel, los colores y movimientos a tu alrededor. De repente, algo que parecía rutinario se vuelve notable y tu experiencia del momento se intensifica. Observar tus emociones funciona de manera similar. La frustración, el miedo o la ansiedad no desaparecen de golpe, pero dejan de controlar tu reacción. Al percibirlas conscientemente, descubres que son fenómenos pasajeros. No definen tu experiencia ni determinan tu día. Esta comprensión crea un espacio de libertad que antes pasaba desapercibido. También se puede aplicar a las relaciones. Escuchar con atención, sin anticipar respuestas ni emitir juicios, permite conexiones más auténticas. Conversaciones cotidianas, interacciones breves, incluso un saludo casual, adquieren un significado distinto cuando estás presente. La realidad que experimentas cambia según donde dirijas tu atención. Un ejercicio útil es enfrentar pequeños desafíos diarios con plena conciencia. Mientras cocinas, limpias o manejas una situación compleja, observa lo que sucede sin dejarte arrastrar por la mente automática. Esta práctica constante entrena la percepción y te permite interactuar con la vida desde un lugar de claridad y presencia. Cada instante contiene potencial para transformar tu percepción, y entrenar la atención no requiere cambios drásticos, solo hace falta notar, observar y permanecer presente. Poco a poco este hábito se va integrando y la experiencia del mundo se vuelve más rica, más clara y más auténtica. Hasta aquí, hemos visto cómo la atención consciente puede transformar tu percepción y tu vida. Ahora es momento de pensar en cómo mantener esta práctica de manera constante, sin que se pierda en la rutina diaria. Uno de los enfoques más efectivos es crear momentos de presencia intencionales. No hace falta reservar horas de tu día. Con unos segundos de atención plena, como notar tu respiración antes de responder un mensaje o sentir el contacto de tus pies con el suelo al levantarte, ya estás entrenando tu mente. Con el tiempo, estos instantes se acumulan y la conciencia se vuelve un hábito natural. Otro elemento importante es observar las reacciones automáticas. Cada vez que te descubras reaccionando sin pensar, detente un instante y pregúntate, ¿estoy presente o estoy reaccionando a un pensamiento? Este simple gesto crea un espacio donde puedes elegir tu respuesta en lugar de dejar que la mente actúe por ti. Es en ese espacio donde realmente comienza la transformación de la experiencia diaria. También es útil integrar la atención en actividades cotidianas, desde preparar la comida hasta caminar, limpiar o trabajar. Cada acción puede convertirse en un ejercicio de presencia. Notar los detalles, los movimientos, los sonidos y las sensaciones convierte cualquier momento ordinario en una oportunidad para experimentar la realidad con mayor claridad. Es normal que la mente se distraiga y que surjan hábitos antiguos. La práctica de la conciencia no consiste en eliminar los pensamientos, sino en volver al presente cada vez que notes que te has perdido en ellos. Cada retorno fortalece tu percepción y refuerza la idea de que la realidad depende de tu atención. Con constancia, estas prácticas crean cambios profundos. La vida deja de sentirse mecánica, las emociones se perciben con mayor claridad,
las relaciones se vuelven más auténticas y tu percepción de la realidad se enriquece. Cada instante se convierte en una oportunidad para vivir conscientemente, y esa es la verdadera clave para experimentar plenitud y libertad. Hoy hemos recorrido un camino profundo sobre la naturaleza de la realidad y la mente. Hemos explorado cómo nada existe hasta que lo observas y cómo tu atención consciente moldea la experiencia que llamas realidad. Cada pensamiento, emoción y percepción participan en la creación de tu mundo, y entrenar la conciencia te permite vivir desde el presente en lugar de reaccionar automáticamente al pasado o al futuro. Aprendimos técnicas prácticas para entrenar la atención, observar tus pensamientos y emociones sin engancharte, enfocarte en los sentidos, notar la respiración y usar micromomentos de presencia en la vida diaria. Estas prácticas transforman la percepción de lo ordinario, convirtiendo tareas cotidianas en experiencias conscientes y significativas. Identificamos los obstáculos más comunes que bloquean la atención: la identificación con los pensamientos, la resistencia a lo que es, la distracción constante y la prisa por vivir en el futuro. Superarlos no significa eliminarlos por completo, sino desarrollar la habilidad de volver al presente cada vez que notes que tu mente se ha distraído. Cada retorno fortalece tu capacidad de percepción y tu libertad interior. También vimos los efectos a largo plazo de mantener la conciencia activa: una paz interior profunda, mayor claridad en la percepción, relaciones más auténticas y una resiliencia emocional que permite enfrentar la vida con calma y eficacia. La práctica constante convierte la atención consciente en un hábito natural, y cada instante se convierte en una oportunidad para experimentar la realidad de manera plena y auténtica. En resumen, este podcast nos recuerda que la felicidad, la claridad y la libertad no están en el pasado ni en el futuro, sino en este instante. Nada existe hasta que lo observas, y cada momento ofrece la posibilidad de despertar y percibir la vida con una intensidad nueva. Lo que parecía ordinario puede volverse extraordinario simplemente al dirigir tu atención y presencia hacia lo que ocurre aquí y ahora. La invitación final es simple: practica la observación consciente, presta atención a cada instante, reconoce tus pensamientos y emociones sin dejarte arrastrar por ellos, y permite que la vida se revele en su forma más auténtica. Con esto, descubrirás que la realidad no es un conjunto de hechos fijos, sino una experiencia que tú participas en crear cada segundo.